Muy buen día, bienvenidos a este tutorial sobre cómo hacer historia familiar a través de la aplicación Family Search que se encuentra en la tienda de aplicaciones en este caso de Android, y con la cual se puede hacer muy fácilmente la historia familiar, preparar nombres y llevarlos al templo para hacer obra por nuestros antepasados. En este tutorial voy a explicarles cómo ingresar nombres a su árbol genealógico a través de los registros sugeridos. Como ustedes pueden observar, estoy ahorita en mi árbol genealógico y hay una opción que aparece al lado izquierdo de la pantalla que es antepasados con tareas. Al entrar a esa opción, ustedes se fijan que se despliega una lista muy extensa de nombres que el propio sistema me sugiere que puedo realizar algún tipo de trabajo o alguna tarea con ellos. Si observan, hay iconos al lado derecho que son de distintos colores y con los cuales ustedes pueden tener una idea de qué es la tarea específica que el sistema te sugiere que hagas en esta opción. La lista es muy extensa, de hecho. El icono que más quiero explicarles en esta ocasión es un icono que se llama registros sugeridos. Es este icono azul que aparece al lado derecho y con el cual el sistema nos está dando a entender que encontró registros que podrían coincidir con la información que aparece en nuestra genealogía. Por ejemplo, no he revisado ninguno con anticipación, espero que resulte útil la explicación que estoy dando ahora, pero Santos Mesa Domínguez, que aparece ahí en mi lista de antepasados con tareas, tiene un registro sugerido. Voy a entrar a Santos Mesa Domínguez y si se fijan, el registro sugerido aparece en la parte de arriba a un lado de donde debería estar su fotografía. Yo estoy revisando la información de Santos Mesa Domínguez, veo que sé que nació aproximadamente en 1906, no sé en dónde, que ella tiene un esposo llamado Tiburcio Rentería y que se casaron en San Juanito, México. Conozco los padres de Santos Mesa Domínguez, que son Pablo Mesa y Graciana Domínguez, y me doy cuenta que hay dos fuentes sugeridas que yo ya había adjuntado antes a mi genealogía, relativa a algunos registros donde aparecía precisamente María Santos Mesa. Entonces voy a entrar y le voy a dar clic en el icono azul que aparece arriba de su recuadro donde debería estar su fotografía, y veo que se despliegan 4 registros sugeridos donde aparecen mencionados en ellos al menos María Santos Mesa, y probablemente en esos registros sugeridos aparezca información de su esposo Tiburcio o de sus padres. Si ustedes se fijan, Santos Mesa Domínguez y Tiburcio Rentería Alvarado no tienen ningún hijo registrado con ellos. Estos 4 registros sugeridos que aparecen ahí mencionados en el icono azul podrían tratarse de información nueva que yo no tengo en mi genealogía, pero que sí se encuentra en estos registros. Despliego el primero y me doy cuenta que una María Santos Mesa aparece mencionada en el registro de un Patricio Rentería. Y esta información se trata precisamente de la defunción de una persona llamada Patricio Rentería, que es hombre, que murió de 42 años en Houston, Harris, Texas, el día 12 de agosto de 1978, y que nació aproximadamente en 1936, y que él en su defunción fue registrado como hijo de un Tiburcio Rentería y de una María Santos Mesa. Lo que hizo el sistema fue detectar que en mi genealogía había un Tiburcio Rentería y una mujer llamada Santos Mesa,
Y al encontrar este registro me sugiere que probablemente este Patricio Rentería sea un hijo de ellos dos. El siguiente registro sugerido se trata de un José Rentería Mesa que nació de Santos Mesa y de Tiburcio Rentería en el año de 1936, pero que falleció en Jalisco, en Antonio Escobedo, Jalisco, a los 0 años o al nacer. Como este registro sugerido me da información de que efectivamente esto ocurrió en San Juanito, Escobedo, Jalisco, y si se fijan, yo tengo antes ya información de que esta Santos Mesa Domínguez se casó en San Juanito, México, con un Tiburcio Rentería. Entonces este registro sugerido, al menos el segundo, sí se refiere a un familiar que yo no tengo incluido en el árbol y que es efectivamente hijo de Santos Mesa y Tiburcio Rentería, por lo cual a partir de este registro sugerido yo puedo agregar un nuevo árbol un nuevo nombre a mi genealogía para realizar ordenanzas por él, en este caso por este niño en el templo. Sé que fue un niño hombre, y aunque no se pueden hacer las ordenanzas del bautismo, la confirmación, las iniciatorias ni la investidura, sí puede realizarse el sellamiento por este niño en el templo. Bueno, aquí habrá una limitante porque acuérdense que todas las personas que nacieron en los últimos 110 años, para poder realizar ordenanzas por ellos en el templo, se necesita un permiso de un familiar directo de esa persona fallecida. El permiso lo debe otorgar o el papá de la persona fallecida o la mamá, un hijo de la persona fallecida o una hija, un hermano o una hermana de la persona fallecida, o inclusive el esposo o la esposa de la persona que haya fallecido. Pero ahorita, simplemente para efectos de que ustedes vean cómo se agrega el nombre en la genealogía de forma sencilla, voy a ponerle aquí al botón, aunque no puedo obtener el permiso para sellar a este niño con sus padres. Por lo pronto voy a agregar aquí voy a agregar este nombre a través del botón que dice revisar. Entonces se van a desplegar del lado izquierdo la información que aparezca en el registro sugerido, y en el lado derecho va a aparecer la información que yo tengo en mi genealogía. En el lado izquierdo, insisto, es el registro sugerido, y en el lado derecho está la información que yo ya tengo en mi genealogía. Como les dije antes, Santos Mesa Domínguez y Tiburcio Rentería Alvarado no tenían ningún hijo agregado en la genealogía que yo tengo registrada. Por lo tanto, a partir de este registro sugerido, voy a agregar uno de sus hijos de Santos Mesa y Tiburcio Rentería. Lo que hago es primero adjuntar la información que aparece en el registro a mi genealogía. Por ejemplo, de Santos Mesa hay un clip azul. Voy a darle clic ahí o voy a pulsar ahí y voy a adjuntar la información de Santos Mesa a mi genealogía. Ese símbolo del clip y el papel que aparece en medio de los dos nombres de Santos Mesa significa que la información que hay en la fuente ya está adjuntada a mi genealogía. Ahorita voy a regresar a Santos Mesa Domínguez en mi genealogía y se van a dar cuenta que ella, que antes tenía solamente dos registros sugeridos, o dos fuentes, perdón, ahora va a tener tres fuentes porque acabo de agregar una fuente más. Tiburcio Rentería, voy a pulsar el clip azul y luego adjunto la información a mi genealogía. Y aquí abajo, como Santos Mesa Domínguez y Tiburcio Rentería no tenían ningún hijo registrado, por eso aquí dice hijos del árbol familiar 0, es decir, yo no tenía ningún hijo en mi árbol familiar, pero en el registro se trata de la defunción de un hijito de ellos llamado José Rentería Mesa,
voy a pulsar aquí el botón donde dice más. Y entonces el sistema de Family Search o la aplicación despliega este cuadro que me toma automáticamente la información del registro para no tener que escribirla yo, y me va a crear una persona a partir de esta información. Como se trata de un acta de defunción, ya se selecciona automáticamente pues el nombre de la persona fallecida, su sexo, la fecha aproximada de nacimiento, que efectivamente se encuentra fallecido, el lugar de la defunción, y entonces voy a crear una nueva persona según este botón que aparece aquí abajo, y el sistema está creando un José Rentería Mesa en mi genealogía, que en base a ese registro sugerido yo voy a incluir en mi genealogía para tener una mejor información. Lo que hice ahorita fue que esta inscripción de la defunción, que no aparece en mi registro sugerido, la estoy agregando a partir de este botón, y entonces le voy a poner aquí en adjuntar. Antes de ponerle en adjuntar, quiero decirles que siempre que vayan a incluir un nombre o una información nueva a la genealogía, no pierdan la información que aparece aquí al lado izquierdo. Es decir, yo le estoy dando clic aquí en agregar esta inscripción de defunción para tener mejor información en mi genealogía en base a esas fuentes o registros sugeridos. Ahora le doy clic en adjuntar, y si se fijan, ya todas las opciones de esta fuente, de este recurso sugerido o registro sugerido, ya aparecen adjuntados a mi genealogía. Voy a cerrar este registro sugerido que ya adjunté aquí arriba a la izquierda en el botón en esta X que aparece arriba a la izquierda, y ahora ya nada más tengo 3 registros sugeridos de Santos Mesa. Acuérdense que llegué aquí a través de la opción antepasados con tareas. Luego vi que Santos Mesa Domínguez aparecía con registros sugeridos, que son estos iconos azules. Le di clic ahí, había 4, ahora ya nada más hay 3 registros sugeridos. Y si se fijan, ahora que estoy entrando a revisar a su esposo, ya aparece un hijo con ellos, lo cual no teníamos. Hasta antes de hacer esta sencilla tarea de revisar los registros sugeridos, no teníamos ninguna información de hijos que hayan tenido Santos y Tiburcio. Y si se fijan, ahora ya sabemos que hay 3 fuentes fidedignas que nos hacen saber que efectivamente Santos Mesa existió, que estuvo casada con Tiburcio Rentería, y en estas fuentes obtuvimos más información, como por ejemplo el nacimiento y aún la defunción pronta de un hijito de ellos llamado José Rentería Mesa. Entonces ya tiene 3 fuentes sugeridas, particularmente esta Santos Mesa Domínguez, pero todavía aparecen registros sugeridos. Voy a darle nuevamente pulsar en el icono azul, veo estos registros sugeridos. El primero ya lo había visto, en el segundo voy a desplegarlo. Se trata de una persona llamada Santos Mesa, aunque fue indexada como Santos Meso, pero suponemos que es la misma persona, que está casada con un Tiburcio Rentería y que tuvieron un hijo, hombre, llamado Adolfo Rentería, que nació en 1942 aproximadamente, pero que también murió de muy poca edad, a los 3 años. Entonces, este registro sugerido me está diciendo que esto ocurrió en Antonio Escobedo, San Juanito, Jalisco, México, que es precisamente el lugar donde se casaron Santos y Tiburcio. Voy a regresar para mostrarles que ellos se casaron, o Tiburcio Rentería y Santos Mesa se casaron en San Juanito, México, y aunque no tengo mucha información sobre esto, sabemos que al menos fueron casados en ese lugar. Voy a entonces como ya sé que efectivamente este registro sugerido tiene información que corresponde a mi genealogía,
le voy a poner aquí al botón revisar, que aparece abajo del registro sugerido. Entonces, como ocurrió hace un momento, en el lado derecho se va a poner la genealogía y en el lado izquierdo el registro sugerido para poder hacer una comparación y poder agregar las fuentes a la genealogía con la persona correcta. Prácticamente lo que está haciendo el sistema es preguntarme, este Santos Mesa, que aquí lo indexaron como Meso, este Santos Mesa o esta Santos Mesa es la Santos Mesa que tú tienes en tu genealogía. Entonces le pongo al clip y le digo sí, esa Santos Mesa que tú encontraste en el registro sugerido efectivamente se trata de mi Santos Mesa que tengo en mi genealogía. Luego me pregunta el sistema, este Tiburcio Rentería que yo encontré en este registro sugerido, ¿es tu Tiburcio Rentería que está en tu genealogía? Y entonces le digo, sí, ese Tiburcio es mi Tiburcio, por lo tanto estoy adjuntando la fuente a mi genealogía. Luego me pregunta, ¿este Adolfo Rentería es hijo de tu Santos Mesa y de tu Tiburcio Rentería? Y le digo, sí. Si yo ya tuviera a un Adolfo Rentería, simplemente pues adjunto la fuente como lo hice con Santos y con Tiburcio. Pero como no tengo ningún Adolfo Rentería, entonces estoy por incluirlo y lo voy a hacer dándole clic, ya saben, en este botón que es añadir. Si ustedes creen, por ejemplo, que ese Adolfo Rentería es más bien otra persona, entonces hay una opción para poder moverlo con estas flechitas que aparecen al lado izquierdo y alinearlo con otra persona que ya está en nuestra genealogía, pero en este caso no es así. Entonces voy a agregar a Adolfo Rentería Mesa. Yo sé que es Mesa y voy a cambiar su nombre para que aparezca así como tal. Y voy a crear esta nueva persona que yo no tenía en mi genealogía, pero que el registro sugerido me lo está indicando. Acuérdense de agregar toda la información que aparece en el registro y luego ponerla en adjuntar. Ahora ya, si ven, voy a cerrar este registro. Ya nada más me aparecen dos fuentes sugeridas de Santos Mesa, pero si observo en los detalles de su esposo y sus hijos, ya aparecen dos de sus hijos que no aparecían antes al inicio de este video. Si me meto, por ejemplo, a José Rentería, me voy a dar cuenta que tengo cierta información de él, como que nació en 1903 en San Juanito, 1936, y que puedo hacer algunas ordenanzas por él, como son el sellamiento a los padres, pero si se fijan, me aparece que tengo necesidad de un permiso porque esta persona nació en los últimos 110 años. Luego me meto a sus padres y veo que aquí aparece su hermano Adolfo Rentería Mesa. También tengo información que agregué a partir del registro sugerido. Veo que en ordenanzas necesito un permiso porque esta persona nació en los últimos 110 años. Voy nuevamente a sus padres, en este caso a Santos Mesa, que es donde comenzó todo, y voy a darle clic en el icono azul que aparece arriba de registros sugeridos para ver su tercer o su cuarto registro sugerido, que es este. Este se refiere a otro hijito que ellos tuvieron llamado Pedro Rentería Mesa, que nació también y falleció al nacer probablemente en San Juanito de Escobedo, Jalisco. Y esto ocurrió en el año 1933. Entonces, pues lamentablemente en este caso esta pareja tuvo, al menos tenemos conocimiento de 3 hijos que fallecieron muy pequeños. Si ustedes quieren pueden saber la causa del fallecimiento, aunque ahorita no me voy a detener mucho en eso. Cuando ustedes le dan clic en revisar para ver si esa información del registro coincide con la información de mi genealogía, que ya lo hemos hecho antes, aquí ustedes pueden poner en el botón, en esta parte
que aparece resaltada, que es imagen, y ustedes pueden ver el acta de la defunción de este niño llamado Pedro e intentar saber cuáles fueron los motivos por los cuales él falleció. No sé si sea este que estoy visualizando, estoy tratando de leerlo, pero esto se refiere a un Nicolás Zelaya, no es nuestro. De este otro lado aparece que compareció el ciudadano Tiburcio Rentería, casado, de 29 años, y que era labrador y originario vecino de este lugar, y expuso que en la casa sin número de la calle Ocampo ayer a ciertas horas falleció de fiebre sin atención médica el niño Pedro Rentería a la edad de, no sé si dice 11, a la edad de 11 meses, hijo legítimo de Tiburcio y de su mamá llamada María Santos Mesa, de 28 años, que vive, y que ella es de oficio doméstico, originaria de este lugar, y cuyo cadáver quedará sepultado en el panteón municipal. Pues falleció de fiebre sin atención médica este niño. Entonces voy a cerrar la imagen para regresar a la información que nos interesa para efectos de este tutorial. Como ustedes saben, al lado derecho aparece la información de mi genealogía y al lado izquierdo la información del registro sugerido. Lo que ocurre es que, como lo dije hace un momento, el sistema me está sugiriendo o preguntando, ¿esta María Santos corresponde a tus Santos Domínguez? Entonces le doy pulsar en el clip azul y le digo, sí, esa María Santos que tú me sugieres, sí es mi María Santos. Y le pongo adjuntar. Luego, este Tiburcio Rentería, ¿es tu Tiburcio Rentería Alvarado? Y entonces le doy pulsar en el clip azul. Bueno, está adjuntando la información de María Santos Mesa. Le doy clic en pulsar en el botón azul y le digo, ¿este Tiburcio Rentería? Sí, es mi Tiburcio Rentería. Entonces le doy clic en adjuntar. Luego, este Pedro Rentería Mesa es hijo de ellos dos, y le digo que sí, que efectivamente Pedro Rentería Mesa es hijo de ellos dos. Entonces toma toda la información que hay en el registro, le pongo crear nueva persona y entonces incluyo la información que yo no tengo y le doy clic en adjuntar. Bueno, de María Santos ya se quedó ciclado ahí, esperemos que ahorita se actualice. Y entonces, ordinariamente todo se pondría en verde. Voy a cerrar esta parte. Me siguen apareciendo dos registros sugeridos porque en este caso ella no fue incluida en la información, pero se van a fijar que en estos registros sugeridos voy a incluir ahora sí a ella, para que ya no aparezca como un registro sugerido adicional. Del lado derecho, mi genealogía, del lado izquierdo, el registro sugerido. Le doy pulsar en el clip azul, adjunto la información y ya quedó adjuntada esa información a mi genealogía. Cierro el registro y ahora ya nada más queda un registro sugerido de María Santos Mesa. Ahorita voy a ir a ese registro sugerido, pero si ustedes se fijan en fuentes ya aparecen las dos que tenía y 3 más. Con su esposo ya aparecen 3 hijitos de ellos. En este caso acabo de agregar a Pedro Rentería Mesa. La información que aparece aquí de Pedro es la que acabo de encontrar a partir del registro sugerido, pero voy a este último registro sugerido que me indica que hay un hijo que sí se logró y que falleció ya de mayor edad, pero en Houston, Texas,
y que se trata de un Patricio Rentería, hijo de Tiburcio y de María Santos. Entonces voy a revisar esta información para poder agregarlo a él como uno de los hijos de ellos. Ahora, noten que aquí tenemos únicamente la información del nombre de ellos y de un hijo, de un Patricio Rentería que falleció en Texas y que al momento de fallecer fue registrado como hijo de Santos Mesa y de Tiburcio Rentería. Entonces es muy probable que esta María Santos Mesa que me sugiere el registro sea la Santos Mesa que yo tengo en mi información genealógica, que este Tiburcio Rentería sea mi Tiburcio Rentería y que este Patricio, pues desde luego que no es ninguno de estos tres hijos, porque estos tres fallecieron siendo muy pequeños, pero que sea uno distinto y que yo tenga que desalinear de la persona con quien lo empata. Si ustedes se fijan, Patricio Rentería, este registro sugerido, como indica que aproximadamente nació en 1936, pues me lo alinea con un José Rentería que también nació en 1936, pero que es otro hijo porque este José Rentería que aparece de este lado, este José Rentería sabemos que ya había fallecido. Entonces tengo que intentarlo. Lo que voy a hacer es, a un lado de Patricio Rentería hay dos flechas que me permiten moverlo hasta que lo alinee. Si se fijan, lo estoy moviendo para alinearlo en cualquier espacio que me haga saber o que le haga saber al sistema que no es ninguno de las personas que aparecen en mi genealogía, que más bien es una persona nueva. Donde lo ponga, mientras no sea adjuntándolo a otra persona, es correcto. Puedo ponerlo aquí abajo y de todos modos lo va a alinear por año de nacimiento entre el número de sus hermanos. Si lo pongo aquí arriba también no importa, mientras no sea con una persona que aparezca en un registro anterior. Si se fijan, todos estos tres, Pedro Rentería, José Rentería, Adelfo Rentería, sabemos de su nacimiento, pero de su defunción temprana. Entonces Patricio Rentería, quien murió en 1978, no es ninguno de ellos, ni Pedro, ni José, ni Adolfo. Entonces lo voy a poner en un lugar donde me permita decirle al sistema que no es ninguno de ellos y que en cambio hay que agregarlo. Entonces lo pongo ahí, le pongo al icono de más, sé que es Patricio Rentería y aquí voy a ponerle Rentería Mesa y luego crear una nueva persona. Entonces se crea el registro, se crea la genealogía a partir del registro sugerido. Toda la información que estaba en el registro sugerido ya brincó automáticamente a mi genealogía y entonces le voy a poner en adjuntar y Patricio Mesa, ahora ya Patricio Rentería ya aparece junto a sus hermanos, junto a sus padres y todo gracias a revisar un registro sugerido. Si Patricio Rentería Mesa hubiera nacido en los últimos, después o no en los últimos 110 años, entonces yo podría de una vez solicitar sus ordenanzas sin necesidad de tramitar un permiso requerido. Pero esto de los permisos lo voy a hacer en un nuevo tutorial. Lo que quería que observaran en este es que a partir de los registros sugeridos se puede encontrar mucha información para incluir a nuestra genealogía y poder tener ordenanzas listas para hacer por estos antepasados en el templo. Lo que les sugiero es, y esto lo voy a hacer también en otro tutorial, es que cuando se metan antepasados con tareas, ustedes busquen personas que hayan nacido 1800, por ejemplo, 60, 70, 1880, para que puedan encontrar registros sugeridos de personas que brinquen la barrera de los 110 años y puedan todavía más rápido hacer ordenanzas por ellos en el templo. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo un Doroteo Reveles García,
veo que él tiene registros sugeridos y que él nació en 1873. Entonces si entro a él, wow, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 registros sugeridos y este Doroteo Rebeles, ya se hicieron algunas ordenanzas por él. Veo que él tiene una esposa, María Salomé Sánchez, y que aparecen solamente 1, 2, 3, 4, 5 hijos de ellos. Entonces, al haber 11 registros sugeridos, no recuerdo cuántos dije hace un momento, es probable que encontremos nueva información para poder hacer ordenanzas en el templo. Y todo esto a partir de los registros sugeridos que aparecen aquí en Antepasados con Tareas. Les enseñaré un poco más sobre esto, pero por lo pronto en este tutorial llegamos hasta esta parte. Saludos.